menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes hallar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Puedes alabarlo, Señor, tu nombre da
Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará
es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes esta mañana. Es sin duda un tiempo maravilloso, un poco de calor, por supuesto, que hemos tenido estos días pasados fuertemente, ¿verdad? Y bueno, esperamos que Dios nos permita que este calor baje un poco más y sea más tolerable para todos. Bueno, mientras tanto, vamos aquí a estudiar la palabra de Dios esta mañana. Yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo 5, 14 al 26. Hoy estaremos hablando de la segunda parte de este mensaje que se dividió en dos partes, hablando acerca de los maestros, y el tema que tomamos para hablar con ustedes y con todos los audio escuchas o video escuchas, etcétera, que en este momento están haciendo. El tema fue las marcas de un maestro espiritual. Las marcas de un maestro espiritual. Y está tomado prácticamente la idea de este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, que dice de la siguiente manera. Si usted ya tiene su Biblia allí, busque Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Del 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que este último pasaje, último versículo, es muy significativo para lo que estamos hablando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos a Dios. Padre, gracias por este día y por esta mañana preciosa que nos has dado, en la cual podemos, Señor, escuchar tu palabra y intentar, Señor, entenderla para que podamos de esta manera explicarla lo mejor posible a todos los oyentes, a todos los que estamos aquí en este momento. Te adoramos pues y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos hable. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si me ven que voy un poco rápido en lo que estoy diciendo, es porque simple y sencillamente tenemos esta urgencia de terminar este mensaje el día de hoy. Las marcas de un maestro espiritual. Nada más como un repaso rápido, hay este mensaje se dividió en dos partes. Un círculo que habla del círculo interno del maestro y el otro círculo que habla del círculo externo del maestro. La vez pasada hablé sobre el círculo interno del maestro y entonces
creo que en ese momento toqué estos 4 aspectos que los voy a repasar nada más, los puros títulos. No voy a explicar nada porque ya lo dije la vez pasada. El primer círculo interno del maestro es que otros glorifiquen a Dios. Aquí en este pasaje podemos encontrar esto precisamente. Las obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así termina el versículo 16. Es decir, que es uno de los puntos principales que un maestro debería estar pensando cuando está compartiendo la palabra de Dios. El segundo punto del aspecto interno, del círculo interno del maestro, es que ama tanto al enemigo como al amigo. Y esto me parece que es sumamente importante. Es decir, cuando vemos a Jesús enseñando, Él enseñaba tanto a los amigos como a los enemigos. Y los amaba realmente, les mostraba amor. A todos ellos, sin duda alguna, les mostró amor, tanto al amigo como al enemigo. Y esa debería ser una de las aspectos internos que los maestros deberían tener. Si ustedes quieren, me incluyo, deberíamos tener también el amar a los amigos y a los enemigos. El tercero que toqué fue meditar y orar sobre su palabra. Es decir, nuestra vida como maestros de la Biblia es simple y sencillamente que constantemente, todos los días, por no decir todos los días, estemos meditando sobre la palabra de Dios. Y la cuarta cuestión, el cuarto punto, vamos a decirlo así, para hablar del círculo interno del maestro, es que reconozca su impotencia. Recordamos ese pasaje, yo creo que hace 8 días lo tocamos, aquel hombre que se acerca a Cristo, que se acerca a la iglesia, al templo, y entonces comienza a orar y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Eso habla de una impotencia. Y esa debería ser nuestra oración todos los días. Los maestros deberíamos estar pensando realmente eso. En otro pasaje podemos encontrar a nuestro Señor Jesús diciendo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, yo soy un enfermo. Yo que podría catalogarme como un maestro, que no lo soy, por supuesto, en nada me parezco a eso. Soy un enfermo. Entonces, eso significa que yo debo reconocer todos los días mi impotencia. Muy bien, hasta ahí dejamos el asunto hace 8 días y ahora lo continuamos. El segundo círculo, el círculo interno, y ahora hablamos del círculo externo del maestro. Entonces, cuando estamos hablando del círculo externo del maestro, podemos decir lo siguiente: todos en la iglesia tienen uno o más dones espirituales. Todos, absolutamente. Todos deben estar involucrados en el ministerio, todos. No sé usted en qué ministerio está involucrado en la iglesia. Aquí es algo que me parece que es importante que yo le pregunte a mi audiencia, sobre todo los miembros de la iglesia Maranata. ¿En qué ministerio se encuentra usted involucrado en su iglesia, en tu iglesia? Si es la iglesia Maranata, tu iglesia, entonces, ¿en qué ministerio, pregúntate, te encuentras involucrados? Porque tienes dones que tienes que practicar, llevarlos a la práctica en tu iglesia. Y esto creo que es importante para todos. Entonces, todos deben buscar el dirigir a otros al punto en el cual le den la gloria a Dios por medio de la manera en que piensan, obran y sienten. Esto es realmente lo que todos los creyentes deberíamos estar haciendo. Pero hay algunas personas a quienes Dios les ha dado cualidades de personalidad que tienden a equiparlos para ser maestros más capaces que otros, por supuesto, y esto tenemos que aceptarlo también, que Dios ha capacitado a otros para hacer ese papel o ese trabajo o ese, me gusta más verlo desde el punto de vista privilegio de enseñar que a otros, y esto es muy claro. Entonces, no todas estas cualidades son particularmente cristianas, pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de cada persona, estas cualidades son transformadas para el propósito que Dios tiene para cada uno. Entonces, pensando en eso, por supuesto, vamos a ver ese círculo externo que todos los maestros debieran tener. Resulta que el doctor John Piper
nos habla precisamente de esto, que me parece que es sumamente importante, y que él habla de estos 8 aspectos que los maestros deberían estar, diríamos, practicando en su vida. Y rápidamente los voy a mencionar porque obviamente no son 8, son más de 8, por supuesto. Son el doble de eso prácticamente. Entonces los voy a mencionar porque me parece que son importantísimos cada uno de ellos, y cada uno de ellos prácticamente tiene un pasaje bíblico que voy a mencionar y se explicará brevemente y pasaré al otro y así sucesivamente hasta concluirlos. Escríbalos por favor ahí, si usted tiene un lápiz o un cuaderno en su mano, escriba estos puntos que son importantísimos, estos aspectos que un maestro debería llevar. La primera, debe ser un maestro incansable. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice las palabras: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, que es en Cristo Jesús. Este pasaje, por supuesto, está parafraseado, capítulo 3, versículo 13 de el libro de Filipenses. Entonces, los maestros son siempre personas con metas. La historia de la redención de Dios aún no ha terminado. Todavía no ha llegado a su fin. Entonces, la iglesia está, ¿por qué no decirlo?, perforada con imperfecciones y esto es cierto. Es decir, toda la iglesia, en toda la iglesia, en cualquier iglesia, hay imperfecciones. Es decir, si usted anda buscando la iglesia perfecta, perdóneme, pero no la va a hallar, no la va a encontrar. Quizás algunas van a poder tener alguna parte que a usted le agrada, pero nunca será perfecta para nada ni para nadie en ese sentido. Entonces, por favor, en este aspecto creo que es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. Es entonces impensable que nos encontremos satisfechos. Por eso debemos ser incansables, porque en nada estamos satisfechos. La iglesia necesita de personas que estén estudiando la palabra de Dios constantemente y estén vertiendo esa enseñanza en la iglesia. Así es que el primero es incansable. El segundo es optimista. En Hebreos capítulo 6, versículo 9, dijo el escritor de Hebreos: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Entonces, el fundamento de la vida se encuentra en Romanos, por ejemplo, capítulo 8, verso 28, que quizás muchos de ustedes ya conocen, pero parafraseado dice de la siguiente manera: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo también en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Estamos hablando de ser optimistas. Los maestros en su círculo exterior deben demostrar ese optimismo siempre. ¿Por qué? Porque ese optimismo viene de la palabra de Dios. Confiamos en Dios, creemos en Dios y vamos adelante porque solamente Dios puede hacer las cosas. En tercer lugar, la palabra intenso. Intenso. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice: hágalo con diligencia. Háganlo con diligencia. Romanos 12:8. Y en Romanos 12:11 dice el apóstol Pablo: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Intensos en lo que estamos haciendo, en cómo lo hacemos, que todo debe ser simple y sencillamente hecho para la gloria de Dios, y por esa razón lo que hacemos debe ser de esa manera, intenso.
De ahí Jesús toma un salmo cuando dice, el celo de tu casa me consume. Y en Eclesiastés 9:10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Esto entonces tiene que ver con la intensidad que nosotros como creyentes, como cristianos y máxime como maestros deberíamos desarrollar. Cuarto, dueño de sí mismo. Dice la Escritura en Gálatas 5:23, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y esto tenemos que entenderlo lo mejor posible. Cuando hablamos de dominio propio, que es lo que Pablo está hablando precisamente en este pasaje de Gálatas 5:23, lo que quiere decir es apropiarse del poder de Dios para obtener dominio de las emociones y los apetitos que pudieran llevarnos por mal camino o hacernos desperdiciar nuestro tiempo en esfuerzos infructuosos. Entonces, lo que está diciéndonos aquí la Escritura es el hecho de poder controlar nuestras emociones. ¿Cuántos maestros por no poder controlar sus emociones han fracasado? Con sus alumnos primordialmente, con sus oyentes, por no tener esa capacidad de dominio propio en su vida. Por eso es importante que cada maestro tenga dominio de sí mismo. En quinto lugar, imperturbable. Imperturbable. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice de la siguiente manera, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Otra pregunta lanzó el apóstol. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Esto es imperturbable. Amados hermanos, estamos sirviendo a Cristo. Los maestros deberían estar pensando en eso, que sirven a Cristo. No precisamente a una organización llamada iglesia, aunque es la iglesia de Cristo, por supuesto, y hacerlo para la iglesia es hacerlo para Cristo. Pero por otro lado, en la iglesia hay muchas imperfecciones, como dije hace algunos momentos, y estamos perforados por ellas. Y muchas veces esas imperfecciones vienen a nosotros y hacen en un momento dado que tambaleemos, que simple y sencillamente nuestra fe no siga adelante, sino que simple y sencillamente ya no vamos a ser los mismos. Por eso el punto imperturbable, el 6, enérgico, dice la Escritura, enérgico. Entonces encontramos, por ejemplo, que simple y sencillamente los flojos no pueden ser maestros. No pueden ser maestros. Los maestros espirituales aprovechan el tiempo. Efesios 5:16 nos enseña precisamente eso. En Juan capítulo 9, versículo 4, ellos no se cansaban de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9. Son firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 nos dice esas palabras. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 29 encontramos: con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces estamos hablando de ser enérgicos, es decir, esa parte en la cual nosotros debemos ser incansables hasta el último momento, hasta el último aliento, diríamos, de nuestra vida. Por eso me parece que es importante que todos nosotros prestemos atención a esto, que sin duda es algo que debemos nosotros tener bien claro. Séptimo, o 7, como ustedes le quieran llamar, pensador. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:20, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero sean adultos en su modo de pensar. En 1 Corintios 14:20. Entonces, no es fácil
ser maestro de personas que le superan en pensamientos. Por supuesto, hay muchos hermanos que nos están escuchando y que son bien pensadores y que superan a los pastores, superan a los maestros. Por supuesto, eso es una realidad. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 a Timoteo capítulo 2, versículo 7, estas palabras: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Importante esto. Yo sé que hay muchas personas que son pensadores en la iglesia, pero de una cosa sí estoy seguro: que acerca de la palabra de Dios, cuando hablemos de este libro, cuando hablemos de Dios, creo que los maestros debemos superarlos en ese sentido. Así es que, queridos hermanos y amigos que escuchan, debemos estar atentos justamente a ser creyentes pensadores. 8 o octavo, elocuente. Es difícil ser maestro a otros si usted no puede comunicar sus pensamientos de manera clara y, por supuesto, convincentes. Es muy difícil. El apóstol Pablo tuvo como objetivo, como cualquier buen maestro, el tener esa claridad. En lo que decía, de acuerdo a Colosenses capítulo 4:4, él pidió a su gente que oraran por él. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. El apóstol Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Colosenses que oraran por él para que realmente fuera un elocuente en la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, miembros de la iglesia Maranata, están orando? Porque yo, como su pastor, esté siendo tomado por Cristo, por Dios, para ser elocuente, para poder compartir con ustedes lo mejor posible la palabra de Dios. ¿Cuántos lo están haciendo? Espero que toda la iglesia esté orando por eso precisamente. Noten lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia: oren para que yo lo comunique, lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y no solamente por el pastor, orar por todos los maestros. No sé cuántos de ustedes están orando por los maestros de la iglesia Maranata, porque esto realmente es importante. Es sorprendente y lamentable cuántas personas en la actualidad son incapaces de hablar con oraciones, por ejemplo, oraciones completas. Esto me parece que es algo que no puede ser. Elocuente, entonces. 9, capaz de enseñar. De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, cualquiera que aspire a la función de maestro debe ser capaz de enseñar. Ustedes pueden verlo en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Hay una pregunta aquí que es importante. ¿En qué consiste ser un buen maestro? Fíjense en la pregunta. ¿En qué consiste ser un buen maestro? Y entonces el pastor John Piper habla de estas 8 cosas que, según el hermano, son aspectos en los que consiste ser un buen maestro. Y las voy a leer solamente porque no me voy a detener en cada una de ellas para explicarlas. Dice de la siguiente manera: 1, un buen maestro se pregunta las preguntas más difíciles, razona las respuestas y formula preguntas provocativas para así estimular a sus alumnos a pensar. 2, un buen maestro divide el tema a enseñar en partes. Es capaz de ver cómo estas partes trabajan en conjunto y descubre la función total del tema. 3, un buen maestro anticipa los problemas que enfrentarán sus alumnos y les motiva a sobreponerse sin perder el ánimo. 4, un buen maestro
anticipa las objeciones de sus alumnos y se prepara para así tener una respuesta correcta e inteligente a cada objeción. 5. Un buen maestro tiene la capacidad de ver las cosas desde varios puntos de vista y estilos de aprendizaje y por lo tanto está capacitado para explicar cosas difíciles en términos claros que se ajustan a la perspectiva del alumno. 6. Un maestro es concreto, no abstracto, específico, no general, preciso, no vago, directo, no evasivo. 7. Un buen maestro siempre pregunta, ¿entonces qué? Y trata de ver cómo cada descubrimiento durante el proceso de aprendizaje da forma a la totalidad de nuestro sistema de ideas. Trata de relacionar esos descubrimientos con la vida real y evita encajonar. Y 8. El propósito de un buen maestro es el transformar la vida y el pensamiento y hacer de ellos una unidad para la honra de Cristo. Esto dice el pastor John Piper de estas 8 cosas que debe tener un maestro. 10. Tienen discernimiento, dice la palabra de Dios. Jesús conocía el corazón de los hombres en Juan capítulo 2, versículo 17, y les motivó a ser perspectivos al evaluar, y eso también lo vemos en Mateo 7:15, que los maestros deben saber quién es adecuado para cada tipo de trabajo. Los buenos líderes tienen un buen olfato, dice cualquier persona. Los buenos líderes tienen un buen olfato. Los buenos maestros tienen un buen olfato. 11, contacto. Pablo dice contacto, no de hacer contacto, sino de contacto, tener tacto, como dicen por ahí. Dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo, dice, cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Entonces así sabrán cómo responder a cada uno de los hombres, a cada una de las personas que quieran conocer más. Y en Proverbios capítulo 25, versículo 11, el proverbista nos dice, como manzana de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Bonito, ¿no? Entonces debemos siempre recordar que el propósito del maestro es cambiar corazones y no tan solamente hacer un trabajo, hacer el trabajo. Esto me parece que es importante. Ahora, tengo que ser claro en esto. Nosotros no podemos cambiar los corazones. Es el mensaje de la palabra de Dios. Dios usando su palabra lo que hace que las personas sean transformadas en sus corazones. Número 12. Con orientación teológica, Colosenses 3:17 dice, háganlo todo en nombre del Señor Jesús. En 1 Corintios 2:16 dice, habla del el hombre espiritual como alguien que posee la mente de Cristo. Los espirituales poseen la mente de Cristo. Número 13, soñador. En Joel capítulo 2, versículo 28 dice, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Parafraseando todos estos versículos que estoy leyendo. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Así se requiere que los maestros sueñen con vidas cambiadas, sueñen con vidas transformadas, sueñen con cristianos, con creyentes maduros, con creyentes que van por el mundo, por supuesto, ayudando a las comunidades para que el mensaje del Señor sea extendido. Número 14, organizado y eficaz. Maestro, un maestro toma tiempo para planificar sus días, semanas, meses y años. Y eso me parece que está muy claro. Y por supuesto, debo hacer la aclaración. Planifique siempre con lápiz, porque Dios puede cambiar las cosas. No lo haga con pluma, sino con lápiz. 15. Decisivo.
en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías clama y dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si Dios verdaderamente es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal, síganlo a él. Qué interesante estas palabras de este profeta Elías al pueblo de Israel. Decisivo. Por supuesto, si van a seguir a Dios, sigan a Dios. Si van a seguir al mundo, sigan al mundo. Esto me parece que es una buena cualidad del maestro, que va ayudando a que las personas verdaderamente sean retados en sus vidas a tomar posiciones de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que el maestro piensa o es, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Número 16, perseverante. Jesús dijo en Mateo 24:13, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pablo dijo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Vivimos en una era en la cual usualmente se demanda la gratificación inmediata. Eso significa que muy pocas personas sobresalen en la virtud de la perseverancia. Número 17, amoroso. Aquí les hablo directamente a los varones que son esposos y maestros. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 25, esposo, amen a sus esposas, amen a vuestras esposas, a vuestra mujer, ámala. ¿En qué beneficia a un hombre ganar un sinnúmero de seguidores y perder a su esposa? Y eso nos ocurre muy a menudo. En la iglesia, los pastores a veces ganamos un montón de seguidores, pero pronto estamos divorciados porque estamos perdiendo a nuestra esposa. Esto me parece que no es algo digno de lo que sería la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos hoy son maestros que sean excelentes en mostrar ese amor que se necesita en este mundo tan cambiante, tan negro, tan difícil, tan complicado. Primero, ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos y así de esa manera poder amar al semejante. 18 y último, hermanos, descansado. En el Salmo 127, versículo 1 y 2 dice el salmista: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Descansados, descansemos en el Señor. Esto me parece algo sumamente importante el día de hoy. Vivimos en un mundo estresado. ¿Por qué los maestros no enseñamos a nuestros alumnos a ser descansados? Por supuesto, poniéndolo en práctica nosotros mismos. Entonces concluyo diciendo lo siguiente: sin lugar a duda existen muchas otras cualidades que pudieran haber sido mencionadas que equipan a las personas para ser maestros espirituales exitosos. No es indispensable sobresalir en cada una de estas que acaban de ser mencionadas, pero entre más desarrolladas estén, resultará aún en un maestro más fructífero y en un maestro mucho más eficaz. Permítanme enfatizar de nuevo qué es el círculo interno del que hace que el maestro sea un maestro espiritual. El círculo interno es lo que hace que un maestro sea espiritual, y el círculo externo es solamente el reflejo de lo que ocurre internamente. Todo maestro genuino empieza en cierta forma con fruto de la desesperación. Así es como empezamos. El conocimiento de que somos pecadores, desvalidos, necesitados de un gran Salvador. Todos somos pecadores y necesitamos, como los desvalidos, precisamente precisan de ser apoyados y de ser ayudados en su necesidad. Así también todos nosotros necesitamos ser ayudados. En este caso, tenemos un gran Salvador que es Cristo Jesús, el cual murió en la cruz y pagó por nuestros pecados y dio su vida para que fuésemos
salvados, para que fuésemos sanados, para que fuésemos curados de todas nuestras mala manera de vida, todo lo que somos. Esto nos mueve a escuchar a Dios en su palabra y clamar pidiendo visión en oración, amados hermanos. Esto nos lleva a confiar en Dios y a esperar en sus grandes y preciosas promesas que se encuentran cada una de ellas en la palabra de Dios. Esto nos libera para así tener una vida de amor en servicio, que al final hace que la gente vea y le dé la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Este es el final de un maestro, de un hombre, de una mujer que tiene las marcas de un buen maestro. Los dos círculos, el círculo interno es el que hace que un maestro sea espiritual, y el círculo externo es lo que hace que los maestros tengan éxito en su papel como maestros. Amados hermanos y hermanas que hemos escuchado este mensaje de parte de Dios, que Dios tome nuestra vida y nuestra mente y nuestro corazón, porque como dije al iniciar este mensaje, en el mensaje pasado, todos somos maestros, aunque no hayamos tenido un título de una escuela en este caso de pedagogía. Todos somos maestros y estamos enseñando. Si eres joven, eres un maestro. Eres una joven, eres una maestra, y así sucesivamente. Aún hasta los ancianos seguimos siendo maestros y seguiremos siendo maestros hasta el último instante en que estemos en este mundo. Pero seamos maestros espirituales y que Dios nos ayude en ello. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo y por este momento. Ayuda a cada maestro que ha, Señor, tomado el arado y ha decidido, Señor, ser uno de ellos para la gloria y honra tuya únicamente. Ayúdalo, sé con él, bendícelo, guíalo, sé tú su sostén en todas sus dificultades que pudiese tener, y que él pueda mirar y que él pueda ver que tú estás con él, y que todos los días, Señor, no lo vas a dejar ni lo vas a desamparar, sino al contrario, estarás obrando, trabajando en sus vidas y en sus corazones en ese aspecto de formación y siendo ejemplo a otros para compartir el glorioso y maravilloso evangelio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted me está escuchando por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, por favor entregue su vida a Cristo, al gran maestro de maestros, quien vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser sanados de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras faltas. Entrégale tu vida y tu corazón a Cristo. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, te pido que perdones mis pecados y que me limpies con tu sangre derramada en la cruz. Te pido que entres a mi vida y tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu misericordia para nosotros. Ahora, Señor, despídenos en paz y llévanos en tu gracia y en tu amor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si alguien de ustedes necesita y quiere que tengamos oración, comuníquese a los teléfonos ya mencionados. Si alguien necesita conocer más de Cristo, por favor, llámenos. Si alguien necesita consejería, también, por favor, échenos un telefonazo. Háblenos, con todo gusto lo atenderemos. Lo haremos simple y sencillamente para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas y bendiga también su palabra. Hasta la próxima. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que
salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Recuerden las actividades de la semana. Estudio bíblico para niños vía Zoom, domingo 12:30. ¿Y la reunión de jóvenes? A las 8 de la noche. ¡Los esperamos! Y a todas las damitas las invitamos a la reunión de los martes a las 11 de la mañana. Los jueves también tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. Los esperamos vía Zoom.